Bienvenido, viajero del descanso, a este rincón apacible del biógrafo nocturno. Desabotónate el cuello, siente el peso de tus hombros hundirse en el sillón, deja que la luz tenue acaricie tus párpados. Esta noche, mientras el silencio te envuelve como una manta suave, te invito a sumergirte en la historia de un hombre que hizo del ingenio su bandera y de la risa un antídoto contra las penas. Relaja cada músculo. Permite que tu mente se diluya en la corriente de las palabras y déjate llevar por el sueño mientras desentrañamos juntos la vida fascinante de Cantinflas. Imagínate las calles bulliciosas de Santa María la Redonda, allá por 1911. Un niño, el sexto de 2 hermanos, llamado Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, corre entre los puestos del mercado, respirando el aroma de los tamales y los pregones de los vendedores. Poco se imaginaba ese pequeño, hijo de un humilde cartero, que su destino no estaría en la rutina de las cartas, sino en el arte de contagiar alegría, lejos del lujo y la opulencia. Su infancia forjó un espíritu ágil y una capacidad innata para conectar con el pueblo, ese mismo pueblo que años más tarde lo elevaría a la categoría de ídolo. De las carpas y los circos baratos, donde pulió su talento, hasta las butacas de Hollywood, donde su nombre resonó con fuerza, Mario Moreno, alias Cantinflas, labró una trayectoria inigualable. ¿Y qué decir de su legado? Un torbellino de palabras, un embajador del disparate, un maestro en el arte de la confusión. Cantinflas no era solo un personaje, era una filosofía de vida, una forma de ver el mundo con ojos pícaros y un corazón generoso. Sus películas, más de 50, son un espejo de la sociedad mexicana, un retrato costumbrista adornado con la irreverencia y la crítica social. Desde el humilde barrendero hasta el sofisticado passepartout que dio la vuelta al mundo en 80 días, Cantinflas trascendió fronteras y generaciones, dejando una huella imborrable en el imaginario colectivo. Su risa, un eco que resuena hasta nuestros días, es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que, incluso en los momentos más sombríos, siempre hay espacio para la esperanza y el buen humor. Aquí, en el biógrafo nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Aquí en el silencio de la noche, mientras las sombras se alargan y las estrellas titilan como faroles perdidos en el firmamento, me dispongo a desentrañar la historia de un hombre que, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo, en un espejo deformado pero fiel de la idiosincrasia mexicana. Un hombre cuyo nombre, al pronunciarse, evoca risas, recuerdos y una profunda conexión con el alma de un pueblo. Hablamos, por supuesto, de Mario Moreno, conocido por todos como Cantinflas. Era el 12 de agosto de 1911. La Ciudad de México, aún respirando los aires turbulentos de la Revolución, se preparaba para una nueva jornada. En el número 182 de Santa María la Redonda, en un hogar modesto donde la esperanza se tejía con hilos de esfuerzo y perseverancia, Pedro Moreno, cartero de oficio, y María Reyes daban la bienvenida a su sexto hijo, de un total de 12. Lo llamaron Fortino Mario Alfonso. Permítete cerrar los ojos un instante. Siente la fragilidad del recién nacido, el olor a tierra húmeda y pobreza honrada que impregnaba el ambiente. Aquella noche, quizás, una estrella fugaz cruzó el cielo citadino, un presagio silencioso de la luz que este niño, sin saberlo, irradiaría al mundo. Notas como el aire se calma, respira profundo. La infancia de Mario transcurrió en Santa María la Redonda, un barrio cercano a Tepito, un crisol de contrastes donde la alegría y la desesperación convivían en cada esquina. Imagina las calles polvorientas, los pregones de los vendedores ambulantes, el sonido de la música que emanaba de las cantinas. En ese laberinto urbano, el joven Mario aprendió a leer el lenguaje del pueblo, a descifrar sus anhelos y frustraciones. El hambre. La escasez y las dificultades eran compañeras constantes, pero también lo eran la solidaridad, la picardía y un inagotable sentido del humor. Aquella infancia, marcada por la precariedad pero rica en experiencias, sembró en él la semilla de la risa, un arma poderosa para enfrentar las adversidades y un bálsamo para curar las heridas del alma. Tómate un respiro. Recuerda algún aroma de tu infancia. Deja que te transporte. Los años de la adolescencia fueron un torbellino de oficios y trabajos precarios. Mario fue zapatero, mandadero, billarista, boxeador e incluso intentó estudiar medicina, un sueño que la falta de recursos truncó.
Pero el destino, caprichoso y sabio, tenía otros planes para él. A principios de la década de 1930, atraído por la magia del espectáculo, Mario Moreno se internó en el mundo de las carpas. Esos teatros de variedades itinerantes que recorrían el país, llevando alegría y entretenimiento a los rincones más olvidados. En esos escenarios improvisados, bajo la lona raída y la luz mortecina de las bombillas, encontró su verdadera vocación. Su personalidad ingeniosa y extrovertida, su capacidad para conectar con el público y su innato talento para la improvisación comenzaron a florecer. Cierra los ojos de nuevo. Visualiza esa carpa humilde, el polvo que levantan los bailarines, el olor a sudor y maquillaje. Siente la energía del público expectante. ¿Qué sientes? La carpa se convirtió en su universo, en su laboratorio de experimentación y en su escuela de vida. Fue allí donde Mario Moreno comenzó a construir su personaje, a explorar diferentes máscaras y a pulir su estilo único. Experimentó con disfraces, movimientos y voces, buscando la forma de expresar la esencia del pueblo mexicano, sus contradicciones, sus sueños y sus frustraciones. En 1934, a los 23 años, unió su vida a la de Valentina Ivanova, una joven moscovita que también trabajaba en la carpa. Valentina se convirtió en su compañera inseparable, en su musa y en su apoyo incondicional. Ella fue testigo del nacimiento de Cantinflas, del lento pero constante proceso de creación de un personaje que trascendería fronteras y generaciones. Descansa un segundo, estira los músculos, relaja la mandíbula. Fue en la carpa donde, poco a poco, fue emergiendo el cantinfleo, ese lenguaje inconfundible, laberíntico y aparentemente incoherente que se convirtió en su sello distintivo. El cantinfleo no era simplemente un galimatías de palabras sin sentido, sino una forma de expresión que reflejaba la complejidad y la ambigüedad de la vida. Era un espejo deformado pero fiel del alma latinoamericana, un reflejo de sus contradicciones, sus absurdos y su capacidad para reírse de sí misma. Con el cantinfleo, Mario Moreno desafiaba las normas del lenguaje, subvertía el orden establecido y se burlaba de la autoridad. Era un acto de rebeldía, una forma de resistencia frente a la opresión y la injusticia. Pero, sobre todo, era una invitación a la reflexión, un llamado a cuestionar las verdades impuestas y a buscar nuestro propio camino. La década de 1930 fue un período de intenso aprendizaje y experimentación para Mario Moreno. En 1936 debutó en el cine con la película No te engañes corazón, un proyecto que no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, Mario no se rindió. En 1937 filmó Así es mi tierra y El signo de la muerte junto a Manuel Medel Ruiz, quien se convirtió en su socio artístico. Estos trabajos le permitieron seguir desarrollando su personaje y consolidar su estilo. En 1939, Santiago Reacci, un visionario productor, fundó Posa Films con el objetivo de producir cortometrajes que desarrollaran el personaje de Cantinflas. Esta fue una decisión crucial que marcaría el rumbo de su carrera. En 1940, Posa Films se constituyó oficialmente con la incorporación de Jaques Hellman, otro productor clave en la historia de Cantinflas. Ese mismo año estrenó Ahí está el detalle, dirigida por Miguel M. Delgado, una película que catapultó a Cantinflas a la fama y lo consagró como uno de los grandes cómicos de México. La década de 1940 fue un período de ascenso meteórico para Cantinflas. Sus películas se convirtieron en un fenómeno de masas, sus personajes se popularizaron y su fama trascendió fronteras. En 1943, Jaques Hellman compró acciones en Posa Films, impulsando la internacionalización de la figura de Cantinflas. En 1944 se incorporó a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, consolidando su posición en el mundo del espectáculo. El éxito de Cantinflas no se limitó al ámbito artístico. En 1946 firmó contratos con Columbia Pictures, dejando atrás las compañías mexicanas y dando un paso importante en su carrera internacional. Ese mismo año, utilizó su influencia para representar a los actores ante el presidente Manuel Ávila Camacho, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos de sus compañeros. En 1948, ingresó en la logia masónica Chilam Balam en Ciudad de México, donde recibió el grado 33 honorario del rito escocés. Este hecho, poco conocido, revela una faceta más profunda y compleja de su personalidad.
La década de 1950 fue un período de madurez y consolidación para Cantinflas. En 1952, llevó a cabo una campaña benéfica para construir vivienda social para los pobres y fundó la Casa del Actor, sucediendo a Jorge Negrete en el Sindicato de Actores. Estos actos filantrópicos demostraron su compromiso social y su deseo de utilizar su fama para ayudar a los más necesitados. En 1956, protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días como Passepartout junto a David Niven, una película que le valió un Globo de Oro y el elogio de Charles Chaplin. Ese mismo año, se convirtió en el actor mejor pagado del mundo, según diversos rankings. La década de 1960 fue un periodo de cambios y desafíos para Cantinflas. En 1960, filmó Pepe Noriwood recibiendo una estrella en el Paseo de la Fama. En 1962, adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova ante la imposibilidad de tener hijos biológicos. En 1966, sufrió la dolorosa pérdida de su esposa Valentina Ivanova, quien falleció a causa del cáncer de huesos. Tras la muerte de Valentina, Cantinflas se sumió en una profunda tristeza, pero siguió trabajando y luchando por sus ideales. En la década de 1970, fundó su propia casa productora y continuó realizando películas que reflejaban su visión del mundo. En 1980, se retiró del cine tras filmar su última película, El Barrendero, 1981. A partir de entonces, se dedicó a disfrutar de su familia y a participar en obras benéficas. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas falleció a causa del cáncer de pulmón en Ciudad de México. Su muerte causó un luto nacional y recibió un homenaje en el Congreso de E.U. Su legado como ícono cómico mexicano con 55 películas perdura hasta nuestros días. Y aquí, en el biógrafo nocturno, terminamos este capítulo de su vida. Ahora descansa, respira, deja que el eco de su risa te acompañe en el silencio de la noche. Aquí, en el silencio de la noche, mientras las sombras se alargan y las estrellas titilan como faroles perdidos en el firmamento, me dispongo a desentrañar la historia de un hombre que, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo, en un espejo deformado pero fiel de la idiosincrasia mexicana. Un hombre cuyo nombre, al pronunciarse, evoca risas, recuerdos y una profunda conexión con el alma de un pueblo. Hablamos, por supuesto, de Mario Moreno, conocido por todos como Cantinflas. Era el 12 de agosto de 1911. La Ciudad de México, aún respirando los aires turbulentos de la Revolución, se preparaba para una nueva jornada. En el número 182 de Santa María la Redonda, en un hogar modesto donde la esperanza se tejía con hilos de esfuerzo y perseverancia, Pedro Moreno, cartero de oficio, y María Reyes daban la bienvenida a su sexto hijo, de un total de 12. Lo llamaron Fortino Mario Alfonso. Permítete cerrar los ojos un instante. Siente la fragilidad del recién nacido, el olor a tierra húmeda y pobreza honrada que impregnaba el ambiente. Aquella noche, quizás, una estrella fugaz cruzó el cielo citadino, un presagio silencioso de la luz que este niño, sin saberlo, irradiaría al mundo. Notas como el aire se calma, respira profundo. La infancia de Mario transcurrió en Santa María la Redonda, un barrio cercano a Tepito, un crisol de contrastes donde la alegría y la desesperación convivían en cada esquina. Imagina las calles polvorientas, los pregones de los vendedores ambulantes, el sonido de la música que emanaba de las cantinas. En ese laberinto urbano, el joven Mario aprendió a leer el lenguaje del pueblo, a descifrar sus anhelos y frustraciones. El hambre, la escasez y las dificultades eran compañeras constantes, pero también lo eran la solidaridad, la picardía y un inagotable sentido del humor. Aquella infancia, marcada por la precariedad pero rica en experiencias, sembró en él la semilla de la risa, un arma poderosa para enfrentar las adversidades y un bálsamo para curar las heridas del alma. Tómate un respiro. Recuerda algún aroma de tu infancia. Deja que te transporte. Los años de la adolescencia fueron un torbellino de oficios y trabajos precarios. Mario fue zapatero, mandadero, billarista, boxeador e incluso intentó estudiar medicina, un sueño que la falta de recursos truncó. Pero el destino, caprichoso y sabio, tenía otros planes para él.
A principios de la década de 1930, atraído por la magia del espectáculo, Mario Moreno se internó en el mundo de las carpas. Esos teatros de variedades itinerantes que recorrían el país, llevando alegría y entretenimiento a los rincones más olvidados. En esos escenarios improvisados, bajo la lona raída y la luz mortecina de las bombillas, encontró su verdadera vocación. Su personalidad ingeniosa y extrovertida, su capacidad para conectar con el público y su innato talento para la improvisación comenzaron a florecer. Cierra los ojos de nuevo. Visualiza esa carpa humilde, el polvo que levantan los bailarines, el olor a sudor y maquillaje. Siente la energía del público expectante. ¿Qué sientes? La carpa se convirtió en su universo, en su laboratorio de experimentación y en su escuela de vida. Fue allí donde Mario Moreno comenzó a construir su personaje, a explorar diferentes máscaras y a pulir su estilo único. Experimentó con disfraces, movimientos y voces, buscando la forma de expresar la esencia del pueblo mexicano, sus contradicciones, sus sueños y sus frustraciones. En 1934, a los 23 años, unió su vida a la de Valentina Ivanova, una joven moscovita que también trabajaba en la carpa. Valentina se convirtió en su compañera inseparable, en su musa y en su apoyo incondicional. Ella fue testigo del nacimiento de Cantinflas, del lento pero constante proceso de creación de un personaje que trascendería fronteras y generaciones. Descansa un segundo, estira los músculos, relaja la mandíbula. Fue en la carpa donde, poco a poco, fue emergiendo el cantinfleo, ese lenguaje inconfundible, laberíntico y aparentemente incoherente que se convirtió en su sello distintivo. El cantinfleo no era simplemente un galimatías de palabras sin sentido, sino una forma de expresión que reflejaba la complejidad y la ambigüedad de la vida. Era un espejo deformado pero fiel del alma latinoamericana, un reflejo de sus contradicciones, sus absurdos y su capacidad para reírse de sí misma. Con el cantinfleo, Mario Moreno desafiaba las normas del lenguaje, subvertía el orden establecido y se burlaba de la autoridad. Era un acto de rebeldía, una forma de resistencia frente a la opresión y la injusticia. Pero, sobre todo, era una invitación a la reflexión, un llamado a cuestionar las verdades impuestas y a buscar nuestro propio camino. La década de 1930 fue un período de intenso aprendizaje y experimentación para Mario Moreno. En 1936 debutó en el cine con la película No te engañes corazón, un proyecto que no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, Mario no se rindió. En 1937 filmó Así es mi tierra, y El signo de la muerte junto a Manuel Medel Ruiz, quien se convirtió en su socio artístico. Estos trabajos le permitieron seguir desarrollando su personaje y consolidar su estilo. En 1939, Santiago Reacci, un visionario productor, fundó Posa Films con el objetivo de producir cortometrajes que desarrollaran el personaje de Cantinflas. Esta fue una decisión crucial que marcaría el rumbo de su carrera. En 1940, Posa Films se constituyó oficialmente con la incorporación de Jaques Hellman, otro productor clave en la historia de Cantinflas. Ese mismo año estrenó Ahí está el detalle, dirigida por Miguel M. Delgado, una película que catapultó a Cantinflas a la fama y lo consagró como uno de los grandes cómicos de México. La década de 1940 fue un período de ascenso meteórico para Cantinflas. Sus películas se convirtieron en un fenómeno de masas, sus personajes se popularizaron y su fama trascendió fronteras. En 1943, Jaques Hellman compró acciones en Posa Films, impulsando la internacionalización de la figura de Cantinflas. En 1944 se incorporó a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, consolidando su posición en el mundo del espectáculo. El éxito de Cantinflas no se limitó al ámbito artístico. En 1946 firmó contratos con Columbia Pictures, dejando atrás las compañías mexicanas y dando un paso importante en su carrera internacional. Ese mismo año, utilizó su influencia para representar a los actores ante el presidente Manuel Ávila Camacho, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos de sus compañeros. En 1948 ingresó en la logia masónica Chilam Balam en Ciudad de México, donde recibió el grado 33 honorario del rito escocés. Este hecho, poco conocido, revela una faceta más profunda y compleja de su personalidad.
La década de 1950 fue un periodo de madurez y consolidación para Cantinflas. En 1952, llevó a cabo una campaña benéfica para construir vivienda social para los pobres y fundó la Casa del Actor, sucediendo a Jorge Negrete en el Sindicato de Actores. Estos actos filantrópicos demostraron su compromiso social y su deseo de utilizar su fama para ayudar a los más necesitados. En 1956, protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días como Passepartout junto a David Niven, una película que le valió un Globo de Oro y el elogio de Charles Chaplin. Ese mismo año, se convirtió en el actor mejor pagado del mundo, según diversos rankings. La década de 1960 fue un periodo de cambios y desafíos para Cantinflas. En 1960, filmó Pepe en Hollywood, recibiendo una estrella en el Paseo de la Fama. En 1962, adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova, ante la imposibilidad de tener hijos biológicos. En 1966, sufrió la dolorosa pérdida de su esposa Valentina Ivanova, quien falleció a causa del cáncer de huesos. Tras la muerte de Valentina, Cantinflas se sumió en una profunda tristeza, pero siguió trabajando y luchando por sus ideales. En la década de 1970, fundó su propia casa productora y continuó realizando películas que reflejaban su visión del mundo. En 1980, se retiró del cine tras filmar su última película, El Barrendero, 1981. A partir de entonces, se dedicó a disfrutar de su familia y a participar en obras benéficas. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas falleció a causa del cáncer de pulmón en Ciudad de México. Su muerte causó un luto nacional y recibió un homenaje en el Congreso de E.U. Su legado como ícono cómico mexicano con 55 películas perdura hasta nuestros días. Y aquí, en el biógrafo nocturno, terminamos este capítulo de su vida. Ahora descansa, respira, deja que el eco de su risa te acompañe en el silencio de la noche. La carpa, un mundo de luces parpadeantes, polvo y sueños ambulantes, principios de los años 30. Imagina, amigo lector, el encuentro de dos almas nómadas bajo esa lona raída. Él, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, un joven con el ingenio a flor de labio, forjándose un camino entre la risa y el aplauso. Ella, Valentina Ivanova Zubarev, una moscovita exiliada, una belleza exótica con el alma marcada por la nostalgia de una tierra lejana. Respira profundo, siente el polvo en el aire. Allí, en medio de ese microcosmos ambulante, se cruzaron sus miradas. Valentina, la bailarina de la carpa Valentina, una mujer de belleza singular, con el brillo de la lejana Moscú aún presente en sus ojos. Mario, el muchacho de Santa María la Redonda, nacido un 12 de agosto de 1911, con la chispa de Tepito ardiendo en su interior. Un contraste de orígenes, pero una conexión instantánea. 1934. Él, con apenas 23 años, un torbellino de ambición y carisma. Ella, una figura enigmática, envuelta en la melancolía de su pasado, se unieron en matrimonio, un lazo que trascendió los escenarios de la carpa, los reflectores y las bambalinas, un amor que se convertiría en un faro en la vida de Mario, un refugio en la tormenta de la fama. Dicen que Valentina fue su brújula, su consejera, su paño de lágrimas. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, ella le brindó autenticidad, le recordó sus raíces, lo mantuvo conectado con el hombre detrás de la máscara del cómico. Cierra los ojos un momento, visualiza la escena. El joven Mario encontrando consuelo y dirección en los brazos de Valentina. Su unión fue un pacto silencioso, una promesa de acompañamiento mutuo en el laberinto de la vida. Juntos enfrentaron los desafíos, los éxitos y las decepciones. Ella siempre a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. Él protegiéndola del escrutinio público, del veneno de los chismes y las envidias. La década de los 40. México vibraba con el auge de su cine, un arte que reflejaba la idiosincrasia de un pueblo, sus sueños, sus pasiones y sus dramas. Y en medio de este florecimiento cultural surgió un cometa, un astro fulgurante que iluminaría la pantalla grande con su ingenio y su humor, Cantinflas. Su debut en 1936, con No te engañes corazón, no fue precisamente un estruendo,
Pero Mario Moreno era un hombre de perseverancia, un luchador nato. Aprendió de sus errores, perfeccionó su personaje y poco a poco fue conquistando al público. En 1937, con Así es mi tierra y El signo de la muerte comenzó a mostrar su potencial junto a Manuel Medel Ruiz, su socio artístico, pero fue en 1940, con Ahí está el detalle, dirigida por Miguel M. Delgado, cuando la chispa se encendió y el fuego se propagó, un incendio de risas que arrasó con todo a su paso. Ahí está el detalle, no solo catapultó a Cantinflas a la fama, sino que también marcó un antes y un después en la comedia mexicana. Su personaje, el peladito ingenioso, el hombre común que se enfrenta a las adversidades con astucia y buen humor, resonó profundamente con el público. Cantinflas se convirtió en la voz del pueblo, en el espejo de sus esperanzas y frustraciones. En 1939, Santiago Reacci había fundado Posa Films para producir cortos que desarrollaran el personaje Cantinflas. Luego, en 1940, junto a Jaques Hellman, Posa Films se consolida y su visión se expande. La estrategia era clara: explotar al máximo el talento de Cantinflas, llevar su humor a todos los rincones del país y eventualmente del mundo. Su genio radicaba en su capacidad para improvisar, para jugar con las palabras, para crear situaciones absurdas y al mismo tiempo profundamente humanas. Su lenguaje, una mezcla de jerga callejera, modismos populares y un toque de filosofía barata, se convirtió en su sello distintivo. El cantinfleo, esa forma peculiar de hablar sin decir nada, de enredar las palabras hasta convertirlas en un laberinto indescifrable, se incorporó al léxico popular. 1943. Jaques Hellman compra acciones en Posa Films, visualizando un futuro internacional para la figura de Cantinflas. Y así fue. Su fama trascendió fronteras, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Se convirtió en un embajador de la cultura mexicana, en un símbolo de la alegría y el buen humor. Pero la fama, como una moneda, tiene dos caras. Y Cantinflas no fue inmune a la sombra de la crítica. Mientras el público lo aclamaba y llenaba las salas de cine, algunos intelectuales lo miraban con desdén, lo consideraban un humorista vulgar, un payaso sin gracia. Lo acusaban de simplista, de recurrir a chistes fáciles, de explotar la ignorancia del pueblo. No comprendían la profundidad de su humor, su capacidad para conectar con las emociones más básicas del ser humano. No veían que detrás de la máscara del cómico se escondía un observador agudo de la realidad social, un crítico mordaz de la injusticia y la desigualdad. El éxito repentino también trajo consigo el peso de la responsabilidad. Cantinflas se convirtió en una figura pública, un modelo a seguir, y cada uno de sus actos era escrutinado con lupa. La prensa, ávida de escándalos, lo persiguió sin tregua, inventando historias, tergiversando declaraciones, buscando cualquier pretexto para manchar su imagen. En 1944 se incorpora a la Asociación Nacional de Actores, Sindicato de Actores, asumiendo un rol de liderazgo en la defensa de los derechos de sus compañeros. Un compromiso que lo expuso aún más a la crítica y a la confrontación. El peso de la fama, la incomprensión de algunos sectores de la sociedad, la presión constante de la prensa, todo esto afectó profundamente a Cantinflas. Detrás de la sonrisa contagiosa se ocultaba un hombre sensible, vulnerable, que sufría por las injusticias y las críticas. Permítete un respiro. Imagina por un momento el peso de ser observado, juzgado, analizado constantemente. Un peso que pocos pueden comprender. En medio del torbellino de la fama, Cantinflas luchaba por mantener su identidad, por no perderse en el laberinto de la celebridad. Se debatía entre la imagen pública del cómico ingenioso y el hombre de carne y hueso, con sus propias inquietudes, sus miedos y sus sueños. En 1946 firma contratos con Columbia Pictures, dejando atrás a las compañías mexicanas que lo habían impulsado. Una decisión arriesgada, pero que le abrió las puertas a un mercado internacional. Al mismo tiempo, representaba a los actores ante el presidente Manuel Ávila Camacho, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos laborales.
El personaje de Cantinflas, creado a partir de sus experiencias en las carpas y los circos, se había convertido en una prisión. Mario Moreno anhelaba explorar otros registros, demostrar su talento como actor dramático, pero el público lo quería ver haciendo reír, interpretando al peladito ingenioso que conocían y amaban. Este conflicto interno se reflejaba en su vida personal. Buscaba refugio en su hogar, en el cariño de Valentina, pero la fama lo perseguía incluso en la intimidad. Se sentía atrapado entre dos mundos, incapaz de conciliar la estrella y el hombre. En 1948 ingresa en la logia masónica Chilam Balam en Ciudad de México, alcanzando el grado 33 honorario del rito escocés. Una búsqueda espiritual, un intento de encontrar respuestas a sus interrogantes existenciales. Pero la verdadera respuesta la encontró en el servicio a los demás. Detrás del personaje público, del cómico reconocido mundialmente, se escondía un filántropo generoso, un hombre comprometido con su comunidad, que dedicaba gran parte de su tiempo y su fortuna a ayudar a los más necesitados. En 1952 emprendió una campaña benéfica para construir vivienda social para los pobres, un proyecto ambicioso que buscaba mejorar las condiciones de vida de miles de familias. Al suceder a Jorge Negrete en el sindicato de actores, fundó la Casa del Actor, un refugio para los artistas de la tercera edad, donde podían vivir dignamente y recibir atención médica. Pero su labor filantrópica iba más allá de los grandes proyectos y las donaciones públicas. Cantinflas prefería ayudar en silencio, en el anonimato, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Visitaba hospitales y orfanatos, llevaba regalos a los niños, ofrecía apoyo a las familias necesitadas. Su generosidad era un secreto a voces, conocido por aquellos que recibían su ayuda, pero poco divulgado en los medios de comunicación. En 1956 protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a David Niven, una producción de Hollywood que le valió el Globo de Oro y el elogio de Charles Chaplin. Se convirtió en el actor mejor pagado del mundo, según los rankings de la época. Pero la fama y la fortuna no lo cambiaron. Siguió siendo el mismo hombre sencillo y humilde, comprometido con su comunidad. 1960. Filma Pepe en Hollywood, un proyecto ambicioso que no tuvo el éxito esperado. Recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su trayectoria y su legado. Pero la felicidad no era completa. En 1962 adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova ante la imposibilidad de tener hijos biológicos. Un acto de amor que le brindó la alegría de la paternidad, pero que también le generó nuevas preocupaciones y responsabilidades. Y entonces la tragedia golpeó su puerta. En 1966, Valentina Ivanova murió a causa del cáncer de huesos. Un golpe devastador para Cantinflas, que perdió a su compañera, su confidente, su faro en la oscuridad. La muerte de Valentina lo sumió en una profunda tristeza. El hombre detrás del cómico se sentía vacío, desolado. Pero, a pesar del dolor, encontró fuerzas para seguir adelante, para honrar la memoria de su esposa, para continuar con su labor filantrópica. En la década de 1970, fundó su propia casa productora y continuó realizando películas que reflejaban su visión del mundo. En 1980 se retiró del cine tras filmar su última película, El Barrendero, 1981. A partir de entonces, se dedicó a disfrutar de su familia y a participar en obras benéficas. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas falleció a causa del cáncer de pulmón en Ciudad de México. Su muerte causó un luto nacional y recibió un homenaje en el Congreso de E.U. Su legado como ícono cómico mexicano con 55 películas perdura hasta nuestros días. Y aquí, en el biógrafo nocturno, terminamos este capítulo de su vida. Ahora descansa, respira, deja que el eco de su risa te acompañe en el silencio de la noche. La carpa, un mundo de luces parpadeantes, polvo y sueños ambulantes, principios de los años 30. Imagina, amigo lector, el encuentro de dos almas nómadas bajo esa lona raída.
Él, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, un joven con el ingenio a flor de labio, forjándose un camino entre la risa y el aplauso. Ella, Valentina Ivanova Subarev, una moscovita exiliada, una belleza exótica con el alma marcada por la nostalgia de una tierra lejana. Respira profundo, siente el polvo en el aire. Allí, en medio de ese microcosmos ambulante, se cruzaron sus miradas. Valentina, la bailarina de la carpa Valentina, una mujer de belleza singular, con el brillo de la lejana Moscú aún presente en sus ojos. Mario, el muchacho de Santa María la Redonda, nacido un 12 de agosto de 1911, con la chispa de Tepito ardiendo en su interior. Un contraste de orígenes, pero una conexión instantánea. Él, con apenas 23 años, un torbellino de ambición y carisma. Ella, una figura enigmática, envuelta en la melancolía de su pasado. Se unieron en matrimonio. Un lazo que trascendió los escenarios de la carpa, los reflectores y las bambalinas. Un amor que se convertiría en un faro en la vida de Mario, un refugio en la tormenta de la fama. Dicen que Valentina fue su brújula, su consejera, su paño de lágrimas. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, ella le brindó autenticidad, le recordó sus raíces, lo mantuvo conectado con el hombre detrás de la máscara del cómico. Cierra los ojos un momento. Visualiza la escena. El joven Mario encontrando consuelo y dirección en los brazos de Valentina. Su unión fue un pacto silencioso, una promesa de acompañamiento mutuo en el laberinto de la vida. Juntos enfrentaron los desafíos, los éxitos y las decepciones. Ella siempre a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. Él protegiéndola del escrutinio público, del veneno de los chismes y las envidias. La década de los 40. México vibraba con el auge de su cine, un arte que reflejaba la idiosincrasia de un pueblo, sus sueños, sus pasiones y sus dramas. Y en medio de este florecimiento cultural surgió un cometa, un astro fulgurante que iluminaría la pantalla grande con su ingenio y su humor, Cantinflas. Su debut en 1936, con No te engañes corazón, no fue precisamente un estruendo. Pero Mario Moreno era un hombre de perseverancia, un luchador nato. Aprendió de sus errores, perfeccionó su personaje y poco a poco fue conquistando al público. En 1937, con Así es mi tierra, y El signo de la muerte comenzó a mostrar su potencial junto a Manuel Medel Ruiz, su socio artístico. Pero fue en 1940, con Ahí está el detalle, dirigida por Miguel M. Delgado, cuando la chispa se encendió y el fuego se propagó. Un incendio de risas que arrasó con todo a su paso. Ahí está el detalle no solo catapultó a Cantinflas a la fama, sino que también marcó un antes y un después en la comedia mexicana. Su personaje, el peladito ingenioso, el hombre común que se enfrenta a las adversidades con astucia y buen humor, resonó profundamente con el público. Cantinflas se convirtió en la voz del pueblo, en el espejo de sus esperanzas y frustraciones. En 1939, Santiago Reacci había fundado Posa Films para producir cortos que desarrollaran el personaje Cantinflas. Luego, en 1940, junto a Jaques Hellman, Posa Films se consolida y su visión se expande. La estrategia era clara: explotar al máximo el talento de Cantinflas, llevar su humor a todos los rincones del país y eventualmente del mundo. Su genio radicaba en su capacidad para improvisar, para jugar con las palabras, para crear situaciones absurdas y al mismo tiempo profundamente humanas. Su lenguaje, una mezcla de jerga callejera, modismos populares y un toque de filosofía barata, se convirtió en su sello distintivo. El cantinfleo, esa forma peculiar de hablar sin decir nada, de enredar las palabras hasta convertirlas en un laberinto indescifrable, se incorporó al léxico popular. Jaques Hellman compra acciones en Posa Films, visualizando un futuro internacional para la figura de Cantinflas. Y así fue. Su fama trascendió fronteras, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Se convirtió en un embajador de la cultura mexicana, en un símbolo de la alegría y el buen humor. Pero la fama, como una moneda, tiene dos caras, y Cantinflas no fue inmune a la sombra de la crítica. Mientras el público lo aclamaba y llenaba las salas de cine, algunos intelectuales lo miraban con desdén, lo consideraban un humorista vulgar, un payaso sin gracia.
Lo acusaban de simplista, de recurrir a chistes fáciles, de explotar la ignorancia del pueblo. No comprendían la profundidad de su humor, su capacidad para conectar con las emociones más básicas del ser humano. No veían que detrás de la máscara del cómico se escondía un observador agudo de la realidad social, un crítico mordaz de la injusticia y la desigualdad. El éxito repentino también trajo consigo el peso de la responsabilidad. Cantinflas se convirtió en una figura pública, un modelo a seguir, y cada uno de sus actos era escrutinado con lupa. La prensa, ávida de escándalos, lo persiguió sin tregua, inventando historias, tergiversando declaraciones, buscando cualquier pretexto para manchar su imagen. En 1944 se incorpora a la Asociación Nacional de Actores, Sindicato de Actores, asumiendo un rol de liderazgo en la defensa de los derechos de sus compañeros, un compromiso que lo expuso aún más a la crítica y a la confrontación. El peso de la fama, la incomprensión de algunos sectores de la sociedad, la presión constante de la prensa, todo esto afectó profundamente a Cantinflas. Detrás de la sonrisa contagiosa se ocultaba un hombre sensible, vulnerable, que sufría por las injusticias y las críticas. Permítete un respiro. Imagina por un momento el peso de ser observado, juzgado, analizado constantemente. Un peso que pocos pueden comprender. En medio del torbellino de la fama, Cantinflas luchaba por mantener su identidad, por no perderse en el laberinto de la celebridad. Se debatía entre la imagen pública del cómico ingenioso y el hombre de carne y hueso, con sus propias inquietudes, sus miedos y sus sueños. En 1946 firma contratos con Columbia Pictures, dejando atrás a las compañías mexicanas que lo habían impulsado. Una decisión arriesgada, pero que le abrió las puertas a un mercado internacional. Al mismo tiempo, representaba a los actores ante el presidente Manuel Ávila Camacho, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos laborales. El personaje de Cantinflas, creado a partir de sus experiencias en las carpas y los circos, se había convertido en una prisión. Mario Moreno anhelaba explorar otros registros, demostrar su talento como actor dramático, pero el público lo quería ver haciendo reír, interpretando al peladito ingenioso que conocían y amaban. Este conflicto interno se reflejaba en su vida personal. Buscaba refugio en su hogar, en el cariño de Valentina, pero la fama lo perseguía incluso en la intimidad. Se sentía atrapado entre dos mundos, incapaz de conciliar la estrella y el hombre. En 1948 ingresa en la logia masónica Chilam Balam en Ciudad de México, alcanzando el grado 33 honorario del rito escocés. Una búsqueda espiritual, un intento de encontrar respuestas a sus interrogantes existenciales. Pero la verdadera respuesta la encontró en el servicio a los demás. Detrás del personaje público, del cómico reconocido mundialmente, se escondía un filántropo generoso, un hombre comprometido con su comunidad, que dedicaba gran parte de su tiempo y su fortuna a ayudar a los más necesitados. En 1952 emprendió una campaña benéfica para construir vivienda social para los pobres, un proyecto ambicioso que buscaba mejorar las condiciones de vida de miles de familias. Al suceder a Jorge Negrete en el Sindicato de Actores, fundó la Casa del Actor, un refugio para los artistas de la tercera edad, donde podían vivir dignamente y recibir atención médica. Pero su labor filantrópica iba más allá de los grandes proyectos y las donaciones públicas. Cantinflas prefería ayudar en silencio, en el anonimato, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Visitaba hospitales y orfanatos, llevaba regalos a los niños, ofrecía apoyo a las familias necesitadas. Su generosidad era un secreto a voces, conocido por aquellos que recibían su ayuda, pero poco divulgado en los medios de comunicación. En 1956 protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a David Niven, una producción de Hollywood que le valió el Globo de Oro y el elogio de Charles Chaplin. Se convirtió en el actor mejor pagado del mundo, según los rankings de la época. Pero la fama y la fortuna no lo cambiaron. Siguió siendo el mismo hombre sencillo y humilde, comprometido con su comunidad.
Filma Pepe en Hollywood, un proyecto ambicioso que no tuvo el éxito esperado. Recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su trayectoria y su legado. Pero la felicidad no era completa. En 1962 adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova ante la imposibilidad de tener hijos biológicos. Un acto de amor que le brindó la alegría de la paternidad, pero que también le generó nuevas preocupaciones y responsabilidades. Y entonces la tragedia golpeó su puerta. En 1966, Valentina Ivanova murió a causa del cáncer de huesos. Un golpe devastador para Cantinflas, que perdió a su compañera, su confidente, su faro en la oscuridad. La muerte de Valentina lo sumió en una profunda tristeza. El hombre detrás del cómico se sentía vacío, desolado. Pero, a pesar del dolor, encontró fuerzas para seguir adelante, para honrar la memoria de su esposa, para continuar con su labor filantrópica. En la década de 1970, fundó su propia casa productora y continuó realizando películas que reflejaban su visión del mundo. En 1980, se retiró del cine tras filmar su última película, El Barrendero, 1981. A partir de entonces, se dedicó a disfrutar de su familia y a participar en obras benéficas. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas falleció a causa del cáncer de pulmón en Ciudad de México. Su muerte causó un luto nacional y recibió un homenaje en el Congreso de E.U. Su legado como ícono cómico mexicano con 55 películas perdura hasta nuestros días. Y aquí, en el biógrafo nocturno, terminamos este capítulo de su vida. Ahora descansa, respira. Deja que el eco de su risa te acompañe en el silencio de la noche. A Mario, el nombre resuena con la familiaridad de un viejo amigo, con la cadencia de una canción popular. Descansa un momento, cierra los ojos, recuerda. Después de haber conquistado el corazón de México, el mundo entero clamaba por un pedazo de esa alegría contagiosa. Era mediados del siglo XX y el cine, como un nuevo telégrafo emocional, viajaba a velocidades antes inimaginables. El eco de su voz, ese peculiar torrente de palabras que parecían hilvanarse sin sentido pero que encerraban una profunda verdad, resonó en cines de París, de Madrid, de Buenos Aires. Su Cantinflas no entendía de fronteras, de idiomas. Era un arquetipo universal del hombre común, enfrentándose a las injusticias con astucia, con ingenuidad, con esa chispa inagotable que lo caracterizaba. La risa, al fin y al cabo, es un lenguaje que todos comprendemos. Respira hondo, suelta el aire. Recuerdo que en 1956, cuando La Vuelta al Mundo en 80 días lo catapultó a la fama internacional, compartiendo pantalla con el mismísimo David Niven, el mundo quedó fascinado. Él, Mario, un humilde comediante surgido de las carpas de Santa María la Redonda, codeándose con la aristocracia de Hollywood. Un Globo de Oro fue la tangible prueba de su éxito. Charles Chaplin, un maestro del humor que entendía como pocos el poder de la pantomima, lo elogió públicamente, reconociendo en él a un heredero de la tradición cómica universal. Giras internacionales lo llevaron a recorrer países lejanos, a presentarse ante audiencias que no entendían sus palabras, pero que se rendían ante su magnetismo. Su rostro, con ese bigote ralo y esa mirada pícara, se convirtió en un símbolo reconocible en cualquier rincón del planeta. ¿Te imaginas, querido lector, ese impacto? Un mexicano, nacido en la humildad de Santa María la Redonda, inspirando sonrisas a miles de kilómetros de distancia. Cierra los ojos un momento y visualízalo. La risa es el mejor de los abrazos. Pero Mario no era solo un rostro en la pantalla. Era un hombre con una profunda conciencia social, un hijo de su tierra que nunca olvidó sus orígenes. En 1952, cuando Jorge Negrete partió, Mario tomó las riendas del sindicato de actores, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Él entendía que su posición le daba una voz, una plataforma para luchar por aquellos que no la tenían. Una de sus mayores preocupaciones era la vivienda digna para los más necesitados. Él, que había conocido la precariedad en su infancia, sabía de primera mano la importancia de un techo seguro.
Impulsó campañas benéficas, donó fondos, utilizó su influencia para presionar a las autoridades. Soñaba con un México donde todos tuvieran acceso a una vivienda digna, donde nadie tuviera que dormir en la calle. Fue también un impulsor de la Casa del Actor, un lugar de refugio y dignidad para los artistas retirados, para aquellos que habían dedicado su vida al arte y que en la vejez se encontraban desamparados. Él creía firmemente en la importancia de cuidar de aquellos que nos habían brindado alegría, de ofrecerles un espacio donde pudieran pasar sus últimos años con dignidad y respeto. Su compromiso social no se limitaba a las obras benéficas. También utilizaba su arte, su humor, para denunciar las injusticias, para criticar a los poderosos, para dar voz a los oprimidos. Sus películas, aunque disfrazadas de comedia, contenían un profundo mensaje social, una crítica mordaz a la corrupción, a la desigualdad, a la falta de oportunidades. Respira profundamente, exhala lentamente, libera tus preocupaciones. Fue en 1944, cuando ya era una figura consolidada, que se unió a la Asociación Nacional de Actores. Su voz era cada vez más fuerte, su influencia cada vez mayor. En 1946, incluso llegó a representar a los actores ante el mismísimo presidente Manuel Ávila Camacho, buscando mejorar las condiciones laborales y garantizar sus derechos. Mario, el humilde comediante, convertido en un defensor de los suyos, un hombre de principios, un hombre de palabra. Pero el tiempo implacable no perdona a nadie, ni siquiera a los íconos. A medida que pasaban los años, el cuerpo de Mario comenzó a mostrar los signos del cansancio, del desgaste. Aquella energía inagotable que lo había caracterizado comenzaba a flaquear. El cáncer de pulmón, silencioso y cruel, lo fue consumiendo poco a poco. La muerte de Valentina Ivanova en 1966, su compañera de vida, su esposa, su confidente, fue un golpe durísimo para él. Aquella moscovita de la carpa, con la que se había casado en 1934, a los 23 años, había sido su ancla, su refugio, su inspiración. Su partida dejó un vacío inmenso en su corazón. A pesar del dolor, Mario siguió trabajando, siguió llevando alegría a su público, pero en sus ojos se podía ver una sombra de tristeza, un cansancio profundo. El alma, como el cuerpo, también se resiente con el paso del tiempo. Encuentra tu centro, respira. En 1980, después de años de éxitos y de arduo trabajo, decidió retirarse del cine. Su última película, El Barrendero, 1981, fue una despedida digna de un grande. Se dedicó a disfrutar de su familia, a descansar, a recordar los buenos momentos. Pero el fantasma del cáncer seguía acechando. Cierra los ojos, relaja los hombros, deja que la noche te envuelva. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas exhaló su último suspiro en la Ciudad de México. La noticia corrió como la pólvora, dejando un vacío inmenso en el corazón de millones de personas. México, su México, estaba de luto. Su partida fue discreta, silenciosa, como un adiós susurrado al oído. Rodeado de sus seres queridos, Mario se fue apagando poco a poco, dejando atrás un legado imborrable. Un luto nacional fue decretado en su honor y hasta el Congreso de los Estados Unidos rindió homenaje a su memoria. Descansa, desconecta. Suelta el peso del día. Fue enterrado en el Panteón Español de la Ciudad de México, donde descansa en paz junto a su amada Valentina. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para sus admiradores, un lugar donde podían rendir homenaje a su ídolo, a su amigo, al hombre que les había hecho reír a carcajadas. Pero el verdadero legado de Mario Moreno Cantinflas no se encuentra en las estatuas, ni en los homenajes, ni en las películas. Su verdadero legado reside en la risa, en esa risa contagiosa que resonó en todo el mundo, en esa risa que fue capaz de unir a personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes clases sociales. Él nos enseñó que la risa es un arma poderosa, una herramienta de resistencia, una forma de enfrentar las adversidades con optimismo y esperanza. Nos enseñó que no hay que tomarse la vida demasiado en serio, que hay que aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras miserias.
Cantinflas fue un símbolo de la identidad mexicana, un arquetipo del hombre común que lucha por salir adelante, que no se rinde ante las dificultades, que siempre encuentra una forma de seguir adelante a pesar de todo. Un hombre que nos enseñó que la risa es la mejor medicina, la mejor arma, la mejor forma de enfrentar la vida. Respira hondo, sonríe, recuerda. Su legado es inmaterial, pero eterno. Su risa seguirá resonando en nuestros corazones, inspirándonos a ser mejores personas, a luchar por un mundo más justo, más igualitario, más humano. Mario Moreno Cantinflas, un hombre que nos hizo reír, que nos hizo pensar, que nos hizo soñar. Un hombre que a pesar de las dificultades nunca perdió la esperanza. Y tú descansa ahora, que el eco de su risa te arrulle en el silencio de la noche. A Mario, el nombre resuena con la familiaridad de un viejo amigo, con la cadencia de una canción popular. Descansa un momento, cierra los ojos, recuerda. Después de haber conquistado el corazón de México, el mundo entero clamaba por un pedazo de esa alegría contagiosa. Era mediados del siglo XX y el cine, como un nuevo telégrafo emocional, viajaba a velocidades antes inimaginables. El eco de su voz, ese peculiar torrente de palabras que parecían hilvanarse sin sentido pero que encerraban una profunda verdad, resonó en cines de París, de Madrid, de Buenos Aires. Su Cantinflas no entendía de fronteras, de idiomas. Era un arquetipo universal del hombre común, enfrentándose a las injusticias con astucia, con ingenuidad, con esa chispa inagotable que lo caracterizaba. La risa, al fin y al cabo, es un lenguaje que todos comprendemos. Respira hondo, suelta el aire. Recuerdo que en 1956, cuando La Vuelta al Mundo en 80 días lo catapultó a la fama internacional, compartiendo pantalla con el mismísimo David Niven, el mundo quedó fascinado. Él, Mario, un humilde comediante surgido de las carpas de Santa María la Redonda, codeándose con la aristocracia de Hollywood. Un globo de oro fue la tangible prueba de su éxito. Charles Chaplin, un maestro del humor que entendía como pocos el poder de la pantomima, lo elogió públicamente, reconociendo en él a un heredero de la tradición cómica universal. Giras internacionales lo llevaron a recorrer países lejanos, a presentarse ante audiencias que no entendían sus palabras, pero que se rendían ante su magnetismo. Su rostro, con ese bigote ralo y esa mirada pícara, se convirtió en un símbolo reconocible en cualquier rincón del planeta. ¿Te imaginas, querido lector, ese impacto? Un mexicano, nacido en la humildad de Santa María la Redonda, inspirando sonrisas a miles de kilómetros de distancia. Cierra los ojos un momento y visualízalo. La risa es el mejor de los abrazos. Pero Mario no era solo un rostro en la pantalla. Era un hombre con una profunda conciencia social, un hijo de su tierra que nunca olvidó sus orígenes. En 1952, cuando Jorge Negrete partió, Mario tomó las riendas del sindicato de actores, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Él entendía que su posición le daba una voz, una plataforma para luchar por aquellos que no la tenían. Una de sus mayores preocupaciones era la vivienda digna para los más necesitados. Él, que había conocido la precariedad en su infancia, sabía de primera mano la importancia de un techo seguro. Impulsó campañas benéficas, donó fondos, utilizó su influencia para presionar a las autoridades. Soñaba con un México donde todos tuvieran acceso a una vivienda digna, donde nadie tuviera que dormir en la calle. Fue también un impulsor de la Casa del Actor, un lugar de refugio y dignidad para los artistas retirados, para aquellos que habían dedicado su vida al arte y que en la vejez se encontraban desamparados. Él creía firmemente en la importancia de cuidar de aquellos que nos habían brindado alegría, de ofrecerles un espacio donde pudieran pasar sus últimos años con dignidad y respeto. Su compromiso social no se limitaba a las obras benéficas. También utilizaba su arte, su humor, para denunciar las injusticias, para criticar a los poderosos, para dar voz a los oprimidos. Sus películas, aunque disfrazadas de comedia, contenían un profundo mensaje social, una crítica mordaz a la corrupción, a la desigualdad, a la falta de oportunidades. Respira profundamente, exhala lentamente, libera tus preocupaciones. Fue en 1944, cuando ya era una figura consolidada, que se unió a la Asociación Nacional de Actores. Su voz era cada vez más fuerte, su influencia cada vez mayor.
En 1946, incluso llegó a representar a los actores ante el mismísimo presidente Manuel Ávila Camacho, buscando mejorar las condiciones laborales y garantizar sus derechos. Mario, el humilde comediante, convertido en un defensor de los suyos, un hombre de principios, un hombre de palabra. Pero el tiempo implacable no perdona a nadie, ni siquiera a los íconos. A medida que pasaban los años, el cuerpo de Mario comenzó a mostrar los signos del cansancio, del desgaste. Aquella energía inagotable que lo había caracterizado comenzaba a flaquear. El cáncer de pulmón, silencioso y cruel, lo fue consumiendo poco a poco. La muerte de Valentina Ivanova en 1966, su compañera de vida, su esposa, su confidente, fue un golpe durísimo para él. Aquella moscovita de la carpa, con la que se había casado en 1934, a los 23 años, había sido su ancla, su refugio, su inspiración. Su partida dejó un vacío inmenso en su corazón. A pesar del dolor, Mario siguió trabajando, siguió llevando alegría a su público, pero en sus ojos se podía ver una sombra de tristeza, un cansancio profundo. El alma, como el cuerpo, también se resiente con el paso del tiempo. Encuentra tu centro, respira. En 1980, después de años de éxitos y de arduo trabajo, decidió retirarse del cine. Su última película, El Barrendero, 1981, fue una despedida digna de un grande. Se dedicó a disfrutar de su familia, a descansar, a recordar los buenos momentos. Pero el fantasma del cáncer seguía acechando. Cierra los ojos, relaja los hombros, deja que la noche te envuelva. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas exhaló su último suspiro en la Ciudad de México. La noticia corrió como la pólvora, dejando un vacío inmenso en el corazón de millones de personas. México, su México, estaba de luto. Su partida fue discreta, silenciosa, como un adiós susurrado al oído. Rodeado de sus seres queridos, Mario se fue apagando poco a poco, dejando atrás un legado imborrable. Un luto nacional fue decretado en su honor y hasta el Congreso de los Estados Unidos rindió homenaje a su memoria. Descansa, desconecta, suelta el peso del día. Fue enterrado en el Panteón Español de la Ciudad de México, donde descansa en paz junto a su amada Valentina. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para sus admiradores, un lugar donde podían rendir homenaje a su ídolo, a su amigo, al hombre que les había hecho reír a carcajadas. Pero el verdadero legado de Mario Moreno Cantinflas no se encuentra en las estatuas, ni en los homenajes, ni en las películas. Su verdadero legado reside en la risa, en esa risa contagiosa que resonó en todo el mundo, en esa risa que fue capaz de unir a personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes clases sociales. Él nos enseñó que la risa es un arma poderosa, una herramienta de resistencia, una forma de enfrentar las adversidades con optimismo y esperanza. Nos enseñó que no hay que tomarse la vida demasiado en serio, que hay que aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras miserias. Cantinflas fue un símbolo de la identidad mexicana, un arquetipo del hombre común que lucha por salir adelante, que no se rinde ante las dificultades, que siempre encuentra una forma de seguir adelante a pesar de todo. Un hombre que nos enseñó que la risa es la mejor medicina, la mejor arma, la mejor forma de enfrentar la vida. Respira hondo, sonríe, recuerda. Su legado es inmaterial, pero eterno. Su risa seguirá resonando en nuestros corazones, inspirándonos a ser mejores personas, a luchar por un mundo más justo, más igualitario, más humano. Mario Moreno Cantinflas, un hombre que nos hizo reír, que nos hizo pensar, que nos hizo soñar. Un hombre que a pesar de las dificultades nunca perdió la esperanza. Y tú descansa ahora. Que el eco de su risa te arrulle en el silencio de la noche. Cierra los ojos un instante. Siente el peso del día que se desvanece. Respira profundo. Ahora acompáñame en este viaje a través de la memoria, donde la figura de Mario Moreno Cantinflas se revela en sus múltiples facetas. Para entender a Cantinflas, hay que imaginarlo de niño, correteando por las calles de Santa María la Redonda, muy cerca del bullicioso Tepito. Aquel México de principios del siglo XX, un México de contrastes, de colores vivos y olores intensos, fue su primer escenario.
Imagina los puestos callejeros, la algarabía de la gente, el polvo levantándose al paso de los tranvías. Esos recuerdos, grabados a fuego en su memoria, serían el lienzo donde pintaría su arte. ¿Recuerdas aquella vez que te perdiste en un lugar nuevo y la sorpresa te invadió? Así debió sentirse Mario, explorando cada rincón, absorbiendo la esencia de su entorno. Los mercados, las plazas, las vecindades, cada lugar, una historia que contar, un personaje que interpretar. No eran solo escenarios físicos, sino emocionales, donde su imaginación echaba raíces. Descansa un poco, deja que las imágenes te envuelvan. Más tarde, las carpas itinerantes, esos teatros ambulantes donde dio sus primeros pasos, serían su segunda escuela. Ahí, bajo la luz de los reflectores y el olor a aserrín, aprendió el oficio, a conectar con el público, a transformar la realidad en risa. Puedes sentir la energía del circo, el latido del tambor, la expectación del público. Imagina a un joven Mario, observando con atención cada detalle, aprendiendo de los maestros de la comicidad. Y luego el cine, el gran escenario que lo catapultaría a la fama mundial. Los estudios de filmación, con sus luces, sus cámaras, su magia, se convirtieron en su nuevo hogar, pero nunca olvidó sus orígenes, su barrio, su gente. Siempre llevó consigo la esencia de esos primeros paisajes, traduciéndolos en personajes entrañables que resonaban con el público. El humor de Cantinflas no era simplemente chiste fácil o payasada burda. Era una herramienta poderosa para expresar aquello que no se podía decir abiertamente. En un México marcado por desigualdades sociales y políticas, su comicidad se convirtió en una válvula de escape, en una forma de liberar las emociones reprimidas. ¿Recuerdas aquella vez que te reíste a carcajadas de algo que en realidad era bastante serio? Ese es el poder del humor como catarsis. Cantinflas lo sabía muy bien. A través de sus personajes se burlaba de los poderosos, criticaba la burocracia, denunciaba la injusticia, pero siempre con una sonrisa, con un toque de ingenuidad que suavizaba el mensaje. Descansa un momento, siente el peso de la risa, la liberación que produce. El cantinfleo, esa forma de hablar aparentemente sin sentido, pero llena de doble sentido, era su arma secreta. Con ella podía decir lo que quería sin ofender, sin confrontar directamente. Era un maestro de la ambigüedad, del juego de palabras, de la ironía. Su humor era, en el fondo, una forma de resistencia, una manera de reivindicar al hombre común, al que lucha por sobrevivir en un mundo adverso. Sus personajes, desde el barrendero hasta el lustrabotas, eran reflejos de la realidad mexicana, espejos en los que el público se reconocía a sí mismo. Cantinflas era un personaje complejo, lleno de contradicciones. Era inocente y pícaro, ingenuo y astuto, torpe y sagaz. En esa dualidad residía su encanto, su capacidad para conectar con el público de todas las edades y clases sociales. ¿Recuerdas aquella vez que te sorprendiste a ti mismo diciendo algo ingenioso sin querer? Esa era la esencia de Cantinflas. Su humor surgía de la improvisación, de la observación aguda de la realidad, de la capacidad para encontrarle el lado cómico a las situaciones más absurdas. Tómate un respiro, deja que la contradicción te intrigue. Era un personaje que se burlaba de sí mismo, de sus propios errores, de sus propias limitaciones. Pero también era un personaje que defendía sus ideales, que luchaba por la justicia, que no se dejaba pisotear por nadie. Su picardía era una forma de sobrevivir, de sortear los obstáculos, de sacar provecho de las situaciones adversas, pero nunca perdía su inocencia, su capacidad para asombrarse ante el mundo, su fe en la bondad humana. Era un niño grande, un eterno soñador que creía en un mundo mejor. Aunque nunca se involucró directamente en la política, Cantinflas fue un observador agudo de la realidad social y política de su tiempo. Sus películas, aunque cómicas, contenían una crítica sutil al poder, a la corrupción, a la burocracia. ¿Recuerdas aquella vez que te quejaste de un político sin mencionarlo directamente? Esa era la estrategia de Cantinflas. A través de sus personajes, ridiculizaba a los políticos, denunciaba sus abusos, exponía sus contradicciones, pero siempre con un tono humorístico, sin caer en la confrontación directa. Date un momento de quietud.
reflexiona sobre el poder de la sátira. En 1946 ya era una figura reconocida, capaz de representar a sus compañeros actores ante el mismísimo presidente Manuel Ávila Camacho. Este hecho, lejos de ser una simple anécdota, revela su influencia y su capacidad para moverse en los círculos del poder sin perder su esencia. Su crítica no era destructiva, sino constructiva. No buscaba derrocar al sistema, sino mejorarlo. Creía en la posibilidad de un México más justo, más igualitario, más humano, y utilizaba su humor como herramienta para promover ese cambio. Incluso, en 1952, demostró su compromiso con la sociedad al encabezar una campaña benéfica para construir vivienda social, asumiendo el liderazgo del sindicato de actores tras la partida de Jorge Negrete, un gesto que habla de su vocación de servicio. La música fue una parte fundamental de la vida y la obra de Cantinflas. Desde los ritmos alegres y festivos de las carpas hasta las melodías melancólicas de los boleros, la música lo acompañó a lo largo de su trayectoria artística, inspirando sus personajes, sus bailes, sus diálogos. ¿Recuerdas aquella canción que te transporta a un momento especial de tu vida? Así era la música para Cantinflas. Los danzones, los mambos, los cha-cha-chas eran la banda sonora de su infancia, de su juventud, de su madurez. Esos ritmos, llenos de energía y vitalidad, se reflejaban en sus movimientos, en su forma de hablar, en su manera de conectar con el público. Respira profundamente. Deja que la música te llene el alma. Las letras de los boleros, con sus historias de amor y desamor, de pasión y desengaño, le daban profundidad a sus personajes, les permitían expresar sus sentimientos más íntimos. La música era, para Cantinflas, una fuente inagotable de inspiración, un lenguaje universal que trascendía las barreras del idioma y la cultura. En 1956, cuando protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, no solo conquistó Hollywood, sino que también demostró su versatilidad como artista, adaptándose a ritmos y melodías de otras culturas. La música era su compañera inseparable, su musa, su confidente. Ahora descansa. Deja que la memoria de Cantinflas te inspire, te motive, te recuerde que la risa es la mejor arma para enfrentar la vida. Y que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír, que el eco de su risa te acompañe en tus sueños. Cierra los ojos un instante, siente el peso del día que se desvanece, respira profundo. Ahora acompáñame en este viaje a través de la memoria, donde la figura de Mario Moreno, Cantinflas, se revela en sus múltiples facetas. Para entender a Cantinflas, hay que imaginarlo de niño, correteando por las calles de Santa María la Redonda, muy cerca del bullicioso Tepito. Aquel México de principios del siglo XX, un México de contrastes, de colores vivos y olores intensos, fue su primer escenario. Imagina los puestos callejeros, la algarabía de la gente, el polvo levantándose al paso de los tranvías. Esos recuerdos, grabados a fuego en su memoria, serían el lienzo donde pintaría su arte. ¿Recuerdas aquella vez que te perdiste en un lugar nuevo y la sorpresa te invadió? Así debió sentirse Mario, explorando cada rincón, absorbiendo la esencia de su entorno. Los mercados, las plazas, las vecindades, cada lugar, una historia que contar, un personaje que interpretar. No eran solo escenarios físicos, sino emocionales, donde su imaginación echaba raíces. Descansa un poco, deja que las imágenes te envuelvan. Más tarde, las carpas itinerantes, esos teatros ambulantes donde dio sus primeros pasos, serían su segunda escuela. Ahí, bajo la luz de los reflectores y el olor a aserrín, aprendió el oficio, a conectar con el público, a transformar la realidad en risa. Puedes sentir la energía del circo, el latido del tambor, la expectación del público. Imagina a un joven Mario, observando con atención cada detalle, aprendiendo de los maestros de la comicidad. Y luego el cine, el gran escenario que lo catapultaría a la fama mundial. Los estudios de filmación, con sus luces, sus cámaras, su magia, se convirtieron en su nuevo hogar, pero nunca olvidó sus orígenes, su barrio, su gente. Siempre llevó consigo la esencia de esos primeros paisajes, traduciéndolos en personajes entrañables que resonaban con el público. El humor de Cantinflas no era simplemente chiste fácil o payasada burda.
Era una herramienta poderosa para expresar aquello que no se podía decir abiertamente. En un México marcado por desigualdades sociales y políticas, su comicidad se convirtió en una válvula de escape, en una forma de liberar las emociones reprimidas. ¿Recuerdas aquella vez que te reíste a carcajadas de algo que en realidad era bastante serio? Ese es el poder del humor como catarsis. Cantinflas lo sabía muy bien. A través de sus personajes se burlaba de los poderosos, criticaba la burocracia, denunciaba la injusticia, pero siempre con una sonrisa, con un toque de ingenuidad que suavizaba el mensaje. Descansa un momento, siente el peso de la risa, la liberación que produce. El cantinfleo, esa forma de hablar aparentemente sin sentido, pero llena de doble sentido, era su arma secreta. Con ella podía decir lo que quería sin ofender, sin confrontar directamente. Era un maestro de la ambigüedad, del juego de palabras, de la ironía. Su humor era, en el fondo, una forma de resistencia, una manera de reivindicar al hombre común, al que lucha por sobrevivir en un mundo adverso. Sus personajes, desde el barrendero hasta el lustrabotas, eran reflejos de la realidad mexicana, espejos en los que el público se reconocía a sí mismo. Cantinflas era un personaje complejo, lleno de contradicciones. Era inocente y pícaro, ingenuo y astuto, torpe y sagaz. En esa dualidad residía su encanto, su capacidad para conectar con el público de todas las edades y clases sociales. ¿Recuerdas aquella vez que te sorprendiste a ti mismo diciendo algo ingenioso sin querer? Esa era la esencia de Cantinflas. Su humor surgía de la improvisación, de la observación aguda de la realidad, de la capacidad para encontrarle el lado cómico a las situaciones más absurdas. Tómate un respiro, deja que la contradicción te intrigue. Era un personaje que se burlaba de sí mismo, de sus propios errores, de sus propias limitaciones. Pero también era un personaje que defendía sus ideales, que luchaba por la justicia, que no se dejaba pisotear por nadie. Su picardía era una forma de sobrevivir, de sortear los obstáculos, de sacar provecho de las situaciones adversas, pero nunca perdía su inocencia, su capacidad para asombrarse ante el mundo, su fe en la bondad humana. Era un niño grande, un eterno soñador que creía en un mundo mejor. Aunque nunca se involucró directamente en la política, Cantinflas fue un observador agudo de la realidad social y política de su tiempo. Sus películas, aunque cómicas, contenían una crítica sutil al poder, a la corrupción, a la burocracia. ¿Recuerdas aquella vez que te quejaste de un político sin mencionarlo directamente? Esa era la estrategia de Cantinflas. A través de sus personajes, ridiculizaba a los políticos, denunciaba sus abusos, exponía sus contradicciones, pero siempre con un tono humorístico, sin caer en la confrontación directa. Date un momento de quietud, reflexiona sobre el poder de la sátira. En 1946 ya era una figura reconocida, capaz de representar a sus compañeros actores ante el mismísimo presidente Manuel Ávila Camacho. Este hecho, lejos de ser una simple anécdota, revela su influencia y su capacidad para moverse en los círculos del poder sin perder su esencia. Su crítica no era destructiva, sino constructiva. No buscaba derrocar al sistema, sino mejorarlo. Creía en la posibilidad de un México más justo, más igualitario, más humano, y utilizaba su humor como herramienta para promover ese cambio. Incluso, en 1952, demostró su compromiso con la sociedad al encabezar una campaña benéfica para construir vivienda social, asumiendo el liderazgo del sindicato de actores tras la partida de Jorge Negrete, un gesto que habla de su vocación de servicio. La música fue una parte fundamental de la vida y la obra de Cantinflas. Desde los ritmos alegres y festivos de las carpas hasta las melodías melancólicas de los boleros, la música lo acompañó a lo largo de su trayectoria artística, inspirando sus personajes, sus bailes, sus diálogos. ¿Recuerdas aquella canción que te transporta a un momento especial de tu vida? Así era la música para Cantinflas. Los danzones, los mambos, los cha-cha-chas eran la banda sonora de su infancia, de su juventud, de su madurez.
Esos ritmos, llenos de energía y vitalidad, se reflejaban en sus movimientos, en su forma de hablar, en su manera de conectar con el público. Respira profundamente. Deja que la música te llene el alma. Las letras de los boleros, con sus historias de amor y desamor, de pasión y desengaño, le daban profundidad a sus personajes, les permitían expresar sus sentimientos más íntimos. La música era, para Cantinflas, una fuente inagotable de inspiración, un lenguaje universal que trascendía las barreras del idioma y la cultura. En 1956, cuando protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, no solo conquistó Hollywood, sino que también demostró su versatilidad como artista, adaptándose a ritmos y melodías de otras culturas. La música era su compañera inseparable, su musa, su confidente. Ahora descansa. Deja que la memoria de Cantinflas te inspire, te motive, te recuerde que la risa es la mejor arma para enfrentar la vida. Y que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír, que el eco de su risa te acompañe en tus sueños. El telón cae lentamente, la luz se atenúa y la memoria, cual viejo proyector, ilumina ahora otros rincones del alma de Mario Moreno. Permítete un respiro, relaja los hombros. Si te asomaras a las primeras filas de aquel cine, allá por los años 40, en plena explosión de Ahí está el detalle, observarías algo singular. No solo veías a damas enjolladas y caballeros de traje. No, veías a la señora que vendía tamales en la esquina, al joven lustrador de zapatos, al obrero que apenas tenía para el boleto. Eran ellos, la gente de a pie, quienes se reconocían en ese peladito de bigote ralo y labia imparable. Cantinflas era su espejo. No el espejo de la perfección ni del éxito rutilante, sino el espejo honesto, a veces distorsionado de sus propias luchas, de sus propias contradicciones. Él, que había nacido un 12 de agosto de 1911 en la humilde Santa María la Redonda, cerca de Tepito, nunca olvidó sus raíces. Su personaje, ese Cantinflas que Santiago Reacci supo ver y explotar desde 1939. Era la síntesis de la picardía del barrio, de la improvisación ante la adversidad, de la búsqueda constante de una oportunidad. Eran tiempos difíciles, recuerda. Años de posguerra, de inflación, de desigualdad, y Cantinflas, sin proponérselo conscientemente quizás, les daba voz a los que no la tenían, les permitía reírse de sus propios problemas, de sus propios complejos, les ofrecía una válvula de escape, un respiro en medio de la tormenta. ¿No te parece que necesitas uno tú también? Cierra los ojos un momento. Tras la fachada del comediante, tras la verborrea inagotable, se escondía un hombre con inquietudes profundas, con una sed de trascendencia. No era un hombre de fe religiosa ortodoxa, pero sí un buscador incansable de sentido. Se dice que en 1948 ingresó en la logia masónica Chilam Balam, alcanzando el grado 33 honorario del rito escocés. Un dato que habla de su interés por los símbolos, por el conocimiento esotérico, por las antiguas filosofías. Observa el detalle. Esa búsqueda de sentido no se manifestaba en discursos grandilocuentes, sino en pequeños gestos, en acciones concretas. Ahí está su campaña benéfica de 1952 para construir vivienda social para los pobres. Ahí está su labor al frente de la Casa del Actor, sucediendo a Jorge Negrete, brindando apoyo y refugio a sus compañeros de profesión. Esa espiritualidad, te diría, se filtraba en sus películas. No de forma explícita, quizás, pero sí a través de mensajes subliminales, de reflexiones sobre la condición humana, sobre la justicia, sobre la necesidad de ayudar al prójimo. ¿No crees que a veces, en medio del caos, es bueno detenerse a reflexionar? Respira hondo, exhala lentamente. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaba Cantinflas tantas ideas, tantos personajes, tantos diálogos ingeniosos? La respuesta, en parte, reside en el mundo de los sueños. Mario Moreno era un hombre que soñaba mucho, que recordaba sus sueños con viveza, que los utilizaba como materia prima para su creación artística. Imagínalo después de una larga jornada de filmación, rendido en su cama, dejándose llevar por las corrientes del inconsciente. Allí, en ese territorio liminal, se encontraba con personajes fantásticos, con situaciones absurdas, con metáforas reveladoras. Sus sueños eran un laboratorio creativo,
un campo de experimentación donde podía dar rienda suelta a su imaginación sin límites. Y no solo eran sueños placenteros, edulcorados, también eran pesadillas, visiones inquietantes, reflejos de sus propios miedos y angustias. Esas pesadillas, a su manera, también alimentaban su arte, le daban profundidad, le permitían explorar los rincones más oscuros del alma humana. Descansa un momento, deja que tus propios sueños te susurren secretos. El cine de Cantinflas no era solo entretenimiento. Era también un retrato de la sociedad mexicana de su tiempo, un reflejo de sus costumbres, de sus vicios, de sus virtudes. Observa con atención sus películas, verás la corrupción rampante, la burocracia ineficiente, la desigualdad social, el machismo arraigado. Pero también verás la solidaridad del pueblo, su capacidad de reírse de sus propios males, su espíritu de lucha, su inagotable optimismo. Él, que había sido testigo de primera mano de las carencias y las injusticias, utilizaba su personaje para denunciar los abusos, para criticar a los poderosos, para defender a los débiles. Lo hacía con humor, sí, pero también con una aguda conciencia social. Sus películas eran un espejo deformante, pero un espejo al fin y al cabo, donde la sociedad podía verse reflejada y quizás tomar conciencia de sus propios defectos. ¿No te parece que, a pesar del tiempo transcurrido, muchas de esas problemáticas siguen vigentes? El cine de Cantinflas, en ese sentido, sigue siendo relevante, sigue siendo un testimonio invaluable de una época y de un país. Toma una pausa, reflexiona sobre el mundo que te rodea. Cantinflas no era un lobo solitario. Su carrera, su éxito, fueron el resultado de un trabajo en equipo, de una colaboración constante con otros artistas, con otros técnicos, con otros profesionales. Desde sus inicios en las carpas y circos de principios de los años 30 hasta sus grandes producciones cinematográficas, siempre estuvo rodeado de gente talentosa, de gente comprometida, de gente que lo admiraba y a la que él admiraba. Recuerda a Manuel Medel Ruiz, su socio artístico en 1937, con quien filmó Así es mi tierra y El signo de la muerte, a Santiago Reacci, el visionario que fundó Posa Films en 1939 para explotar su personaje, a Jacques Hellman, que compró acciones de la productora en 1943 y lo internacionalizó, a Miguel M. Delgado, el director que lo consagró con Ahí está el detalle en 1940. Y a tantos otros actores, guionistas, técnicos que fueron parte de su familia profesional. Con ellos, Cantinflas compartía largas jornadas de trabajo, momentos de tensión, pero también momentos de alegría, de camaradería, de complicidad. Era un líder natural, un hombre generoso, un compañero leal, y ellos, a su vez, le brindaban su talento, su apoyo, su admiración, porque sabían que estaban trabajando con un genio, con un artista irrepetible. Cierra este capítulo con una sonrisa. Recuerda los lazos que te unen a los demás. El eco de su risa aún resuena, y la vida, como una vieja película, sigue proyectándose. El telón cae lentamente, la luz se atenúa, y la memoria, cual viejo proyector, ilumina ahora otros rincones del alma de Mario Moreno. Permítete un respiro, relaja los hombros. Si te asomaras a las primeras filas de aquel cine, allá por los años 40, en plena explosión de Ahí está el detalle, observarías algo singular. No solo veías a damas enjolladas y caballeros de traje. No, veías a la señora que vendía tamales en la esquina, al joven lustrador de zapatos, al obrero que apenas tenía para el boleto. Eran ellos, la gente de a pie, quienes se reconocían en ese peladito de bigote ralo y labia imparable. Cantinflas era su espejo. No el espejo de la perfección ni del éxito rutilante, sino el espejo honesto, a veces distorsionado de sus propias luchas, de sus propias contradicciones. Él, que había nacido un 12 de agosto de 1911 en la humilde Santa María la Redonda, cerca de Tepito, nunca olvidó sus raíces. Su personaje, ese Cantinflas que Santiago Reacci supo ver y explotar desde 1939. Era la síntesis de la picardía del barrio, de la improvisación ante la adversidad, de la búsqueda constante de una oportunidad. Eran tiempos difíciles, recuerda.
Años de posguerra, de inflación, de desigualdad, y Cantinflas, sin proponérselo conscientemente quizás, les daba voz a los que no la tenían, les permitía reírse de sus propios problemas, de sus propios complejos, les ofrecía una válvula de escape, un respiro en medio de la tormenta. ¿No te parece que necesitas uno tú también? Cierra los ojos un momento. Tras la fachada del comediante, tras la verborrea inagotable, se escondía un hombre con inquietudes profundas, con una sed de trascendencia. No era un hombre de fe religiosa ortodoxa, pero sí un buscador incansable de sentido. Se dice que en 1948 ingresó en la logia masónica Chilam Balam, alcanzando el grado 33 honorario del rito escocés. Un dato que habla de su interés por los símbolos, por el conocimiento esotérico, por las antiguas filosofías. Observa el detalle. Esa búsqueda de sentido no se manifestaba en discursos grandilocuentes, sino en pequeños gestos, en acciones concretas. Ahí está su campaña benéfica de 1952 para construir vivienda social para los pobres. Ahí está su labor al frente de la Casa del Actor, sucediendo a Jorge Negrete, brindando apoyo y refugio a sus compañeros de profesión. Esa espiritualidad, te diría, se filtraba en sus películas. No de forma explícita, quizás, pero sí a través de mensajes subliminales, de reflexiones sobre la condición humana, sobre la justicia, sobre la necesidad de ayudar al prójimo. ¿No crees que a veces, en medio del caos, es bueno detenerse a reflexionar? Respira hondo, exhala lentamente. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaba Cantinflas tantas ideas, tantos personajes, tantos diálogos ingeniosos? La respuesta, en parte, reside en el mundo de los sueños. Mario Moreno era un hombre que soñaba mucho, que recordaba sus sueños con viveza, que los utilizaba como materia prima para su creación artística. Imagínalo después de una larga jornada de filmación, rendido en su cama, dejándose llevar por las corrientes del inconsciente. Allí, en ese territorio liminal, se encontraba con personajes fantásticos, con situaciones absurdas, con metáforas reveladoras. Sus sueños eran un laboratorio creativo, un campo de experimentación donde podía dar rienda suelta a su imaginación sin límites. Y no solo eran sueños placenteros, edulcorados, también eran pesadillas, visiones inquietantes, reflejos de sus propios miedos y angustias. Esas pesadillas, a su manera, también alimentaban su arte, le daban profundidad, le permitían explorar los rincones más oscuros del alma humana. Descansa un momento. Deja que tus propios sueños te susurren secretos. El cine de Cantinflas no era solo entretenimiento. Era también un retrato de la sociedad mexicana de su tiempo, un reflejo de sus costumbres, de sus vicios, de sus virtudes. Observa con atención sus películas, verás la corrupción rampante, la burocracia ineficiente, la desigualdad social, el machismo arraigado. Pero también verás la solidaridad del pueblo, su capacidad de reírse de sus propios males, su espíritu de lucha, su inagotable optimismo. Él, que había sido testigo de primera mano de las carencias y las injusticias, utilizaba su personaje para denunciar los abusos, para criticar a los poderosos, para defender a los débiles. Lo hacía con humor, sí, pero también con una aguda conciencia social. Sus películas eran un espejo deformante, pero un espejo al fin y al cabo, donde la sociedad podía verse reflejada y quizás tomar conciencia de sus propios defectos. ¿No te parece que, a pesar del tiempo transcurrido, muchas de esas problemáticas siguen vigentes? El cine de Cantinflas, en ese sentido, sigue siendo relevante, sigue siendo un testimonio invaluable de una época y de un país. Toma una pausa, reflexiona sobre el mundo que te rodea. Cantinflas no era un lobo solitario. Su carrera, su éxito, fueron el resultado de un trabajo en equipo, de una colaboración constante con otros artistas, con otros técnicos, con otros profesionales. Desde sus inicios en las carpas y circos de principios de los años 30 hasta sus grandes producciones cinematográficas, siempre estuvo rodeado de gente talentosa, de gente comprometida, de gente que lo admiraba y a la que él admiraba. Recuerda a Manuel Medel Ruiz, su socio artístico en 1937, con quien filmó Así es mi tierra y El signo de la muerte, a Santiago Reacci, el visionario que fundó Posa Films en 1939 para explotar su personaje, a Jacques Hellman, que compró acciones de la productora en 1943 y lo internacionalizó, a Miguel M.
Delgado. El director que lo consagró con Ahí está el detalle en 1940, y a tantos otros actores, guionistas, técnicos que fueron parte de su familia profesional. Con ellos, Cantinflas compartía largas jornadas de trabajo, momentos de tensión, pero también momentos de alegría, de camaradería, de complicidad. Era un líder natural, un hombre generoso, un compañero leal, y ellos, a su vez, le brindaban su talento, su apoyo, su admiración, porque sabían que estaban trabajando con un genio, con un artista irrepetible. Cierra este capítulo con una sonrisa. Recuerda los lazos que te unen a los demás. El eco de su risa aún resuena, y la vida, como una vieja película, sigue proyectándose. La vida de Mario Moreno, ese hombre que se escondía tras el bombín y el bigote ralo, es un tapiz tejido con los hilos de la risa y la reflexión. Y es que la evolución de Cantinflas, ese personaje que nació en las carpas de principios de los años 30, no puede entenderse sin observar atentamente los cambios que sacudían a México y al mundo. ¿Te has puesto a pensar en ello? El personaje fue mutando, adaptándose como un camaleón a los nuevos tiempos. Aquel peladito, aquel hombre de la calle que surgió en Santa María la Redonda, ese mismo que conoció la dureza de los orígenes humildes, empezó a reflejar las aspiraciones de una sociedad en transformación. No era casualidad que, en plena época de oro del cine mexicano, composa films echando humo desde 1939. Y ahí está el detalle, 1940, rompiendo taquillas bajo la batuta de Miguel M. Delgado, Cantinflas se convirtiera en la voz de los que no tenían voz. Porque, vamos a ser honestos, su verborrea inagotable, su capacidad para enredar las palabras y para decir mucho sin decir nada, era una forma de burlarse del poder, de desenmascarar la hipocresía y de poner en evidencia las contradicciones de una época. Piensa en ello un momento. No te apresures. ¿Qué te sugiere? Y esa evolución, querido escucha, no fue un proceso lineal ni exento de desafíos. Cantinflas se enfrentó a la censura, a las críticas de los intelectuales, a las presiones del mercado, pero supo mantenerse fiel a su esencia, a ese espíritu rebelde y contestatario que lo había convertido en un ídolo popular. Recuerda que en 1944 ya estaba incorporado a la Asociación Nacional de Actores, defendiendo los derechos de sus compañeros, y que en 1946, con un contrato bajo el brazo con Columbia Pictures, representó a los actores ante el mismísimo presidente Manuel Ávila Camacho. Claro, su éxito también lo llevó a Hollywood. En 1956, con La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a David Niven, conquistó al público internacional y se ganó el elogio de Charles Chaplin, quien reconoció en él a un verdadero genio cómico. Ese mismo año se convirtió en el actor mejor pagado del mundo. Imagínate. Y luego, en 1960, con Pepe, dejó su huella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero volviendo a la pregunta inicial que hacía tan especial a Cantinflas, ¿cuál era el secreto de su genialidad? Intentar definirlo es como querer atrapar el humo con las manos. Era su capacidad para improvisar, su dominio del lenguaje, su conexión con el público, su habilidad para crear situaciones cómicas a partir de la vida cotidiana. Era todo eso y mucho más. Era un misterio. Quizás parte de la respuesta se encuentre en su origen, en su infancia en Santa María la Redonda, cerca de Tepito, donde aprendió a observar a la gente, a escuchar sus historias, a imitar sus gestos. Tal vez también en su paso por las carpas y los circos, donde pulió su técnica y desarrolló su personalidad escénica. Las carpas, esos templos de la risa donde forjó su carácter. O quizás simplemente era un don natural, un talento innato que lo hacía diferente a los demás. Lo cierto es que Cantinflas, a pesar de su fama y su fortuna, nunca se olvidó de sus orígenes. En 1952, cuando sucedió a Jorge Negrete en el Sindicato de Actores, impulsó campañas benéficas para construir viviendas sociales para los más pobres y fundó la Casa del Actor, un hogar para los artistas retirados. Su compromiso con la justicia social era inquebrantable. Porque, más allá de la risa, Cantinflas era un hombre con conciencia, un ciudadano preocupado por el bienestar de su comunidad. Tómate un respiro, cierra los ojos por un instante, siente la calma. Y su legado, querido escucha, trasciende el tiempo y las fronteras.
Las nuevas generaciones siguen descubriendo a Cantinflas, siguen riendo con sus películas, siguen admirando su talento. Y es que su humor, a pesar de ser un reflejo de una época concreta, sigue siendo universal y atemporal, porque Cantinflas no solo hacía reír, sino que también hacía pensar. Sus películas eran una crítica social disfrazada de comedia, una forma de denunciar las injusticias y de defender los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es cierto que en su vida personal enfrentó momentos difíciles. En 1966, Valentina Ivanova, su esposa desde 1934, falleció víctima de cáncer de huesos. Un golpe durísimo que lo dejó sumido en la tristeza. Y aunque adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova en 1962, la herida nunca cicatrizó por completo. Pero Cantinflas nunca se rindió. Siguió trabajando, siguió creando, siguió haciendo reír al mundo, hasta que finalmente, el 20 de abril de 1993, tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón, falleció en Ciudad de México. Su muerte fue un luto nacional. El Congreso de Estados Unidos le rindió homenaje. Y su legado, como ícono cómico mexicano con 55 películas a sus espaldas, quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Porque Cantinflas, más allá del personaje, era un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre comprometido, un hombre que amaba a su prójimo, y ese amor se reflejaba en su trabajo, en su arte, en su vida. Cantinflas y el amor al prójimo. No se trataba solo de palabras, sino de acciones concretas. Su compromiso con la justicia social era una constante en su vida. Desde sus inicios en las carpas, donde compartía el pan con sus compañeros, hasta sus últimos años, dedicado a obras benéficas, Cantinflas siempre demostró una gran sensibilidad hacia los más necesitados. Su labor en el sindicato de actores fue fundamental para mejorar las condiciones de vida de los artistas mexicanos. Luchó por salarios justos, por seguros médicos, por jubilaciones dignas. Y como te decía, fundó la Casa del Actor, un refugio para los artistas que ya no podían trabajar. Pero su compromiso social no se limitaba al ámbito artístico. Cantinflas también se preocupaba por los problemas de su país. Apoyó campañas de alfabetización, construyó escuelas, donó alimentos y medicinas a los más pobres. Su generosidad era legendaria. En 1948 fue ingresado en la logia masónica Chilam Balam en Ciudad de México, alcanzando el grado 33 honorario del rito escocés. Una muestra más de su compromiso con los ideales de la fraternidad y la filantropía. ¿Te imaginas a Cantinflas en una logia masónica? Y es que Cantinflas, a pesar de su fama y su fortuna, nunca se olvidó de sus orígenes humildes. Sabía lo que era pasar hambre, lo que era dormir en la calle, lo que era sentirse marginado. Por eso, siempre tuvo un corazón grande para los que sufrían. Su humor a menudo era una forma de denuncia social. A través de la risa, Cantinflas criticaba la corrupción, la injusticia, la desigualdad. Sus personajes eran una representación de los marginados, de los olvidados, de los que no tenían voz, y al identificarse con ellos, el público se sentía reivindicado. Descansa un poco, respira hondo, deja que las palabras te calmen. Y así llegamos al mito perpetuo, a la inmortalidad de un personaje que sigue haciendo reír al mundo. Porque Cantinflas, a pesar de haber fallecido hace ya tantos años, sigue vivo en la memoria colectiva. Sus películas se siguen proyectando, sus frases se siguen repitiendo, su imagen se sigue utilizando en publicidad y en productos comerciales. Cantinflas es un ícono, un símbolo de México, un embajador de la risa en todo el planeta. Su legado es inmenso, no solo por la cantidad de películas que filmó, sino también por la calidad de su trabajo. Cantinflas fue un innovador, un creador, un artista que revolucionó el humor latinoamericano. Su estilo único, su forma de hablar, su manera de moverse, su capacidad para improvisar, lo convirtieron en un referente para generaciones de cómicos. Su influencia se puede ver en muchos artistas contemporáneos. Y es que Cantinflas, más allá de su talento cómico, era un hombre inteligente, culto, sensible. Amaba la literatura, la música, el arte. Era un gran conversador, un hombre de mundo.
Su éxito, como te decía antes, lo llevó a Hollywood, donde trabajó con grandes estrellas y directores. Pero nunca se olvidó de México, de su gente, de su cultura. Siempre se sintió orgulloso de ser mexicano. Y México, a su vez, siempre lo amó y lo admiró. Cantinflas es un héroe nacional, un ejemplo a seguir, un orgullo para todos los mexicanos. Su vida, como la de cualquier ser humano, tuvo luces y sombras, pero al final lo que prevalece es su legado de alegría, de esperanza, de amor al prójimo. Cantinflas fue un hombre que hizo reír al mundo, pero también un hombre que hizo pensar, y ese es su mayor mérito. Porque Cantinflas no solo era un cómico, era un artista completo. Un actor, un bailarín, un cantante, un escritor, un productor. Un hombre que dominaba todas las facetas del espectáculo. Recuerda a Jacques Hellman, que compró acciones de la productora en 1943 y lo internacionalizó. A Miguel M. Delgado, el director que lo consagró con Ahí está el detalle en 1940. Y a tantos otros actores, guionistas, técnicos que fueron parte de su familia profesional. Con ellos, Cantinflas compartía largas jornadas de trabajo, momentos de tensión, pero también momentos de alegría, de camaradería, de complicidad. Era un líder natural, un hombre generoso, un compañero leal, y ellos, a su vez, le brindaban su talento, su apoyo, su admiración, porque sabían que estaban trabajando con un genio, con un artista irrepetible. El eco de su risa aún resuena, y la vida, como una vieja película, sigue proyectándose. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. La vida de Mario Moreno, ese hombre que se escondía tras el bombín y el bigote ralo, es un tapiz tejido con los hilos de la risa y la reflexión. Y es que la evolución de Cantinflas, ese personaje que nació en las carpas de principios de los años 30, no puede entenderse sin observar atentamente los cambios que sacudían a México y al mundo. ¿Te has puesto a pensar en ello? El personaje fue mutando, adaptándose como un camaleón a los nuevos tiempos. Aquel peladito, aquel hombre de la calle que surgió en Santa María la Redonda, ese mismo que conoció la dureza de los orígenes humildes, empezó a reflejar las aspiraciones de una sociedad en transformación. No era casualidad que, en plena época de oro del cine mexicano, con Posa Films echando humo desde 1939. Y ahí está el detalle, 1940, rompiendo taquillas bajo la batuta de Miguel M. Delgado, Cantinflas se convirtiera en la voz de los que no tenían voz. Porque, vamos a ser honestos, su verborrea inagotable, su capacidad para enredar las palabras y para decir mucho sin decir nada, era una forma de burlarse del poder, de desenmascarar la hipocresía y de poner en evidencia las contradicciones de una época. Piensa en ello un momento. No te apresures. ¿Qué te sugiere? Y esa evolución, querido escucha, no fue un proceso lineal ni exento de desafíos. Cantinflas se enfrentó a la censura, a las críticas de los intelectuales, a las presiones del mercado, pero supo mantenerse fiel a su esencia, a ese espíritu rebelde y contestatario que lo había convertido en un ídolo popular. Recuerda que en 1944 ya estaba incorporado a la Asociación Nacional de Actores, defendiendo los derechos de sus compañeros. Y que en 1946, con un contrato bajo el brazo con Columbia Pictures, representó a los actores ante el mismísimo presidente Manuel Ávila Camacho. Claro, su éxito también lo llevó a Hollywood. En 1956, con La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a David Niven, conquistó al público internacional y se ganó el elogio de Charles Chaplin, quien reconoció en él a un verdadero genio cómico. Ese mismo año se convirtió en el actor mejor pagado del mundo. Imagínate. Y luego, en 1960, con Pepe, dejó su huella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero volviendo a la pregunta inicial que hacía tan especial a Cantinflas, ¿cuál era el secreto de su genialidad? Intentar definirlo es como querer atrapar el humo con las manos. Era su capacidad para improvisar, su dominio del lenguaje, su conexión con el público, su habilidad para crear situaciones cómicas a partir de la vida cotidiana. Era todo eso y mucho más. Era un misterio.
Quizás parte de la respuesta se encuentre en su origen, en su infancia en Santa María la Redonda, cerca de Tepito, donde aprendió a observar a la gente, a escuchar sus historias, a imitar sus gestos. Tal vez también en su paso por las carpas y los circos, donde pulió su técnica y desarrolló su personalidad escénica. Las carpas, esos templos de la risa donde forjó su carácter. O quizás simplemente era un don natural, un talento innato que lo hacía diferente a los demás. Lo cierto es que Cantinflas, a pesar de su fama y su fortuna, nunca se olvidó de sus orígenes. En 1952, cuando sucedió a Jorge Negrete en el Sindicato de Actores, impulsó campañas benéficas para construir viviendas sociales para los más pobres y fundó la Casa del Actor, un hogar para los artistas retirados. Su compromiso con la justicia social era inquebrantable. Porque, más allá de la risa, Cantinflas era un hombre con conciencia, un ciudadano preocupado por el bienestar de su comunidad. Tómate un respiro, cierra los ojos por un instante, siente la calma. Y su legado, querido escucha, trasciende el tiempo y las fronteras. Las nuevas generaciones siguen descubriendo a Cantinflas, siguen riendo con sus películas, siguen admirando su talento. Y es que su humor, a pesar de ser un reflejo de una época concreta, sigue siendo universal y atemporal, porque Cantinflas no solo hacía reír, sino que también hacía pensar. Sus películas eran una crítica social disfrazada de comedia, una forma de denunciar las injusticias y de defender los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es cierto que en su vida personal enfrentó momentos difíciles. En 1966, Valentina Ivanova, su esposa desde 1934, falleció víctima de cáncer de huesos. Un golpe durísimo que lo dejó sumido en la tristeza. Y aunque adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova en 1962, la herida nunca cicatrizó por completo. Pero Cantinflas nunca se rindió. Siguió trabajando, siguió creando, siguió haciendo reír al mundo, hasta que finalmente, el 20 de abril de 1993, tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón, falleció en Ciudad de México. Su muerte fue un luto nacional. El Congreso de Estados Unidos le rindió homenaje. Y su legado, como ícono cómico mexicano con 55 películas a sus espaldas, quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Porque Cantinflas, más allá del personaje, era un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre comprometido, un hombre que amaba a su prójimo, y ese amor se reflejaba en su trabajo, en su arte, en su vida. Cantinflas y el amor al prójimo. No se trataba solo de palabras, sino de acciones concretas. Su compromiso con la justicia social era una constante en su vida. Desde sus inicios en las carpas, donde compartía el pan con sus compañeros, hasta sus últimos años, dedicado a obras benéficas, Cantinflas siempre demostró una gran sensibilidad hacia los más necesitados. Su labor en el sindicato de actores fue fundamental para mejorar las condiciones de vida de los artistas mexicanos. Luchó por salarios justos, por seguros médicos, por jubilaciones dignas. Y como te decía, fundó la Casa del Actor, un refugio para los artistas que ya no podían trabajar. Pero su compromiso social no se limitaba al ámbito artístico. Cantinflas también se preocupaba por los problemas de su país. Apoyó campañas de alfabetización, construyó escuelas, donó alimentos y medicinas a los más pobres. Su generosidad era legendaria. En 1948 fue ingresado en la logia masónica Chilam Balam en Ciudad de México, alcanzando el grado 33 honorario del rito escocés. Una muestra más de su compromiso con los ideales de la fraternidad y la filantropía. Te imaginas a Cantinflas en una logia masónica. Y es que Cantinflas, a pesar de su fama y su fortuna, nunca se olvidó de sus orígenes humildes. Sabía lo que era pasar hambre, lo que era dormir en la calle, lo que era sentirse marginado. Por eso, siempre tuvo un corazón grande para los que sufrían. Su humor a menudo era una forma de denuncia social. A través de la risa, Cantinflas criticaba la corrupción, la injusticia, la desigualdad. Sus personajes eran una representación de los marginados, de los olvidados, de los que no tenían voz, y al identificarse con ellos, el público se sentía reivindicado. Descansa un poco, respira hondo, deja que las palabras te calmen.
Y así llegamos al mito perpetuo, a la inmortalidad de un personaje que sigue haciendo reír al mundo, porque Cantinflas, a pesar de haber fallecido hace ya tantos años, sigue vivo en la memoria colectiva. Sus películas se siguen proyectando, sus frases se siguen repitiendo, su imagen se sigue utilizando en publicidad y en productos comerciales. Cantinflas es un ícono, un símbolo de México, un embajador de la risa en todo el planeta. Su legado es inmenso, no solo por la cantidad de películas que filmó, sino también por la calidad de su trabajo. Cantinflas fue un innovador, un creador, un artista que revolucionó el humor latinoamericano. Su estilo único, su forma de hablar, su manera de moverse, su capacidad para improvisar, lo convirtieron en un referente para generaciones de cómicos. Su influencia se puede ver en muchos artistas contemporáneos. Y es que Cantinflas, más allá de su talento cómico, era un hombre inteligente, culto, sensible. Amaba la literatura, la música, el arte. Era un gran conversador, un hombre de mundo. Su éxito, como te decía antes, lo llevó a Hollywood, donde trabajó con grandes estrellas y directores. Pero nunca se olvidó de México, de su gente, de su cultura. Siempre se sintió orgulloso de ser mexicano. Y México, a su vez, siempre lo amó y lo admiró. Cantinflas es un héroe nacional, un ejemplo a seguir, un orgullo para todos los mexicanos. Su vida, como la de cualquier ser humano, tuvo luces y sombras, pero al final lo que prevalece es su legado de alegría, de esperanza, de amor al prójimo. Cantinflas fue un hombre que hizo reír al mundo, pero también un hombre que hizo pensar, y ese es su mayor mérito. Porque Cantinflas no solo era un cómico, era un artista completo. Un actor, un bailarín, un cantante, un escritor, un productor. Un hombre que dominaba todas las facetas del espectáculo. Recuerda a Jaques Hellman, que compró acciones de la productora en 1943 y lo internacionalizó. A Miguel M. Delgado, el director que lo consagró con Ahí está el detalle en 1940. Y a tantos otros actores, guionistas, técnicos que fueron parte de su familia profesional. Con ellos, Cantinflas compartía largas jornadas de trabajo, momentos de tensión, pero también momentos de alegría, de camaradería, de complicidad. Era un líder natural, un hombre generoso, un compañero leal, y ellos, a su vez, le brindaban su talento, su apoyo, su admiración, porque sabían que estaban trabajando con un genio, con un artista irrepetible. El eco de su risa aún resuena, y la vida, como una vieja película, sigue proyectándose. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.